Para iniciar, enviarle un cordial saludo a la doctora Gisela Paula Chica. A continuación, se presentará lo que hemos aprendido durante la unidad número 1 y la unidad número 2 de la asignatura Diseño y Planificación Curricular. A lo largo de este proceso, se logró aprender contenidos esenciales que servirán para nuestra formación profesional y personal. En la unidad temática número 1, como es Introducción a la Planificación Curricular, se despliegan de varios subtemas, pero antes de dar a conocer, veamos qué es planificación. Según Jiménez, en el año 1982 define que planificación es el proceso consciente de la selección y de desarrollo del mejor curso de acción para el logro del objetivo. Esto quiere decir que planificación es el planteamiento de actividades que se plasman para llevar a cabo una actividad bien estructurada. Entonces, ¿qué es planificación curricular? La planificación curricular es un componente sustantivo de la práctica docente para fomentar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de habilidades, de destreza, logrando así ilustración eficaz. Los docentes deben de planificar correctamente su contenido, llevando a la práctica actividades planificadas, utilizando técnicas, utilizando herramientas que puedan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, si un estudiante de cuarto año de básica no entiende el contenido que se le imparte en clase, el docente debe de buscar la solución, indagando una metodología más activa, como puede ser a través de representaciones gráficas, maquetas o juegos lúdicos, para que así el estudiante se sienta más seguro de la información que adquiere en clase. Asimismo, la planificación tiende de diversas características, entre ellas están las siguientes. Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente todos los niveles y procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que intervienen en ella. Es participativa porque en su diseño y desarrollo intervienen los profesores, intervienen las autoridades de una determinada institución, claro está. Busca asimismo la participación de los miembros de la comunidad y de los estudiantes. Es orgánica porque es una etapa o fase de la planificación curricular que se debe desarrollarse por los docentes, ya que está normado y es imprescindible en todo proceso enseñanza-aprendizaje. Es permanente porque es un proceso, no es un proceso ocasional ni estático, sino continuo, que se desarrolla paralelamente en todo proceso educativo. Es flexible porque se considera que el plan curricular no es algo rígido ni inmutable, sino que debe posibilitar los cambios del diagnóstico, del entorno, de la realidad del estudiante. Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidades y especialidades educativas, de acuerdo a las necesidades de la institución. Se estructura en base a diseños o fases. Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración y pedagógico de las áreas curriculares. Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se desarrolla el proceso educativo. Es parte del proceso organizacional de la misma institución educativa, en concordancia con los fines y objetivos de esta. Tiene como finalidad organizar de manera racional y coherente el proceso educativo. Presentan diversos enfoques, como sistemas, como procesos administrativos y organizacional. ¿Por qué es importante la planificación curricular? La importancia de la planificación radica para el uso efectivo del tiempo, de las tareas pedagógicas por encima de las actividades administrativas que interrumpen el proceso y dispersan el trabajo educativo. El momento de la planificación es importante en que el docente seleccione y diseñe las actividades más acordes de acuerdo a la situación que haya identificado en su alumno. Esta temática se divide en varios subtemas, como le mencioné anteriormente. El 1.1, generalidades de la planificación escolar. En ella encontramos lo que es la definición, las características e importancia. Su resultado de aprendizaje es caracterizar la planificación escolar desde los planes de programas curriculares como el macro, el meso, el micro para la educación general básica. El 1.2, enfoque de gestión escolar.
1.2.1 Enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico. Tenemos el 1.2 Enfoque de gestión participativa. El resultado de aprendizaje es analizar los enfoques de gestión escolar como el liderazgo pedagógico y la gestión participativa. 1.3 Enfoque transformacional. 1.3.1 Enfoque de gestión basado en proceso. El resultado de aprendizaje es analizar los enfoques de gestión escolar, transformacional y gestión basado en proceso. El 1.4 tenemos a los procesos de la planificación educativa. El resultado de aprendizaje es reconocer el proceso de la planificación educativa. Iniciamos con el 1.1, generalidades de la planificación. En ella nos hacemos dos interrogantes como, ¿qué es un currículo? Un currículo es un plan o programa de estudios que debe seguir toda institución educativa para poder emplear la educación. De modo general, el currículo responde a las preguntas: ¿qué hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? A continuación se presentará un ejemplo de un plan de clase respondiendo a aquellas interrogantes. El ejemplo. Tenemos al nivel Educación General Básica, subnivel Básica Elemental, grado cuarto año entre estudiantes de 7 a 8 años de edad. En el bloque 1 tenemos los seres vivos y su ambiente. Como tema central tenemos necesidades y características de los seres vivos. Subtema tenemos plantas con semilla. ¿Qué hay que enseñar? Como primer objetivo tenemos observar y describir las partes de las plantas, explicando sus funciones y clasificación por su extracto y uso. Como segundo, tenemos observar y describir las plantas con semillas y clasificarlas en aminosperma, gimnosperma, según sus semejanzas y diferencias. ¿Cuándo hay que enseñar? Se enseñará después de la prueba de diagnóstico en el siguiente orden. El concepto de las plantas, muy fundamental. El tipo de plantas que vamos a ver. La clasificación de las plantas. Las características y función de las plantas. Y su importancia, claro está. ¿Cómo hay que enseñar? Se enseñará a los niños y niñas mediante presentaciones de esquemas, videos animados, exploración en lugares cercanos y dinámica. En evaluación, ¿qué voy a evaluar? Se evaluará el aprendizaje de los estudiantes por medio de los conceptos de las plantas, la clasificación, las características y su función. ¿Cómo lo voy a evaluar? Se lo va a evaluar antes, durante y después. Se le evaluará de la siguiente manera: a través de preguntas, opciones múltiples, participación en clase, a través de dibujo, de una ilustración, a través de exposiciones que se emplearán en el aula de clase o de manera virtual. El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite la planificación de las actividades académicas. Como se lo presentó anteriormente, el ejemplo muestra muy importante el papel que juega la evaluación. ¿Por qué es la evaluación? La evaluación es el acto de comunicación entre el docente y el alumno, que apunta a recoger la información, interpretan resultados previstos como no previstos, a interpretar los procesos, lo que el alumno sabe como lo que no sabe, los efectos observables como los implícitos o los compatibles, como los métodos de enseñanza y aprendizaje, teniendo como fin último mejorar el proceso educativo. ¿Cómo funciona el currículo? El currículo funciona como un plan de trabajo que permite al docente organizar de manera eficaz el proceso de enseñanza por medio de métodos, de estrategias educativas que fortalezcan la participación de los estudiantes en el aula de clase. En ella también encontramos los niveles de concreción curricular. Según el artículo 9 del acuerdo ministerial señala que con el objetivo de que el ejercicio de la planificación curricular cumpla la meta de atención a la diversidad, considerada en el marco legal educativo,
se requiere una contribución de responsabilidad en el desarrollo del diseño curricular, que comprendan los 3 niveles de concreción, los mismos que se describen a continuación. El macrocurricular es el diseño curricular base, que proviene de la política del Ministerio de Educación y Cultura. Permite que cada institución y cada profesor defina a partir de lo establecido los elementos curriculares. El mesocurricular es el plan del centro, se desarrolla en el centro educativo. En este nivel la acción corresponde a directivos, a los profesores de la institución educativa. El microcurricular es la programación del aula. En él se determinan los objetivos didácticos, los contenidos, las actividades de desarrollo, las actividades de evaluación y la metodología de cada área que se materializan en el aula. Claro está, el docente es quien utiliza. Cabe señalar el perfil del bachillerato ecuatoriano. En este perfil se define a partir de 3 valores esenciales, como es la justicia, la innovación y la solidaridad. En la justicia tenemos que comprendemos las necesidades y potencialidades de nuestro entorno. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coherencia y honestidad. Procedemos con respeto y responsabilidad. Reflejamos y reconocemos nuestra fortaleza. En la innovación tenemos iniciativa creativa. Nos movemos por curiosidad intelectual. Sabemos comunicarnos. Actuamos de manera organizada. En la solidaridad tenemos que asumimos responsabilidad social. Construimos nuestra identidad. Armonizamos lo físico e intelectual. Nos adaptamos a las exigencias que requiere. También hablaremos del 1.2, enfoque de gestión escolar, la cual se distribuye en el 1.2.1, enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico. Se basa en una dirección centrada en el aprendizaje. Se relaciona con todo aquel conjunto de las actividades que tiene que ver con el mejor de los procesos enseñanza-aprendizaje que llevan a cabo los profesores y los estudiantes. Cuando se habla de liderazgo, se hace referencia al docente, es quien influye y lleva a cabo a realizar cosas que mejoren los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. La característica del profesor líder es aquel que reconoce las necesidades del cambio y desarrollo de aquella destreza. Asimismo debe de ser innovador, también se centra en los estudiantes, inspira confianza, motiva y promueve la participación de sus estudiantes ejerciendo el control mínimo necesario. Característica del profesor líder es aquel que reconoce las necesidades del cambio y desarrolla aquellas destrezas. Asimismo debe de ser innovador. También se conecta o se centra en los estudiantes, inspira confianza, motiva y promueve la participación de sus estudiantes, ejerciendo el control mínimo necesario. 1.2.2 Enfoque de gestión participativa. La relación se da con el conocimiento de la participación de todos los actores educativos en el proceso de gestión. Aquellos actores que intervienen son los alumnos, son los profesores, los padres de familia y directivos. Cada uno de estos agentes del medio educativo pueden participar en las decisiones. En sí, la gestión participativa se basa en mejorar la eficacia y la capacidad de una organización. Asimismo, contribuyen a un buen liderazgo por medio de la gestión e incrementan la transparencia en la toma de decisiones. A continuación se presentará un ejemplo donde el docente, los padres de familia y los estudiantes están firmando una acta de compromiso. Empezamos, estamos aquí reunidos los 3 estamentos, como bien ha dicho, los alumnos, yo como maestra y ellos que son los padres, y nos hemos reunido aquí un poco para redactar la carta de compromiso para que todo vaya bien y no tengamos problemas ni en el patio, ni en las aulas, ni fuera del colegio, no solo dentro, sino que también queremos que todo esto se traduzca fuera. Uno de los puntos que es bastante importante, ¿no? Porque como comunidad de aprendizajes que somos,
el tener un trato amable, ¿no? Un buen trato pues con el voluntariado, con los familiares, con el profesorado, con dirección, ¿vale? Es súper importante, ¿no? Creo que tenemos que comprometer, respetar y tenemos que cumplir el calendario escolar que empezamos, por ejemplo, el mismo día. 1.3. Enfoque transformacional. Es importante rectificar la gestión con el objetivo de reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva a crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. A continuación, se presentará un video que fue diseñado por Melanie Navarrete, donde nos muestra cómo la docente transformó su escuela. Un ejemplo notable de este enfoque transformacional es el caso de la escuela de la señorita Olga, en el que se aprecia tanto de estudiantes como docentes un testimonio acerca de su experiencia educativa en esa época, en el cual se ve reflejado de parte de la directora Olga una visión de cambio, de transformación en el sistema educativo, creando y potenciando los conocimientos de sus estudiantes para lograr una educación de calidad que conlleva el éxito. Cabe recalcar que ella transformó a esta escuela como un lugar de libertad y de formación artística. En el video que se planteó, la maestra busca una nueva metodología para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje y deba empoderarse y comprenderse con la actividad intelectual necesaria para asumir la construcción de su propio conocimiento. 1.3.1 Enfoque de gestión basado en procesos. Según las normas ISO, esta norma tiene un enfoque basado en procesos. Los resultados deseados se alcanzan más eficazmente cuando los recursos y las actividades se gestionan como un proceso. Entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades mutuas relacionadas que interactúan entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. El enfoque basado en procesos es un principio de gestión básica y es fundamental para la obtención de resultados. Los beneficios de aplicar un enfoque basado en procesos son lograr los resultados deseados previstos y mediante la interacción y un alineamiento en procesos. Ayuda a focalizar los refuerzos de eficacia y eficiencia de los procesos. Aportan confianza a los clientes y además partes interesadas en cuanto al desempeño de la organización. Ofrece transparencia en las operaciones de la organización. Proporciona mejores resultados más coherentes. Facilita oportunidades para priorizar las iniciativas de mejorar. En comparación con los demás enfoques en esta dentro del ámbito de las organizaciones a gestión basada en procesos, se presentan como una adecuada herramienta que pueda considerarse como fundamental para orientar una organización hacia el logro de objetivos. 1.4 Proceso de la planificación educativa. Se preguntarán, ¿qué es planificación educativa? Es un instrumento técnico para la toma de decisiones que se tiene como propósito facilitar la organización de elementos que orienten el proceso educativo, la cual va a permitir el transcurso de enseñanza-aprendizaje, donde el docente se compromete a actualizar sus métodos, sus contenidos y las técnicas pedagógicas, además de su capacidad personal, así permitiendo al estudiante que se pueda desenvolver en diversas actividades. Asimismo, la planificación educativa se centra en delimitar los fines, los objetivos, estrategias y planes de la educación. Este tipo de planificación permite qué hacer, cómo hacerlo y qué recursos y estrategias se emplean en la persecución de tal fin. En la planificación escolar, al igual que la gestión, encontramos diversos ámbitos o áreas, las cuales son el área directiva, el área pedagógica académica, el área comunicativa y el área administrativa financiera. En el área directiva se refiere a cómo debe ser orientado el establecimiento educativo, la cual involucra a un líder principal. En el área pedagógica académica se trata de una formación integral de directivos, de docentes y personal de apoyo,
de la institución educativa. En el área comunicativa se centra en el desarrollo de una comunidad equilibrada, igualitaria y basada en la creación de lazos de amistad entre sus miembros. En el área administrativa financiera, en cambio, esta se caracteriza por los gastos que tenga la institución. En diversos casos se puede ser a través de las compras de materiales didácticos que se deben comprar para que el maestro imparta sus conocimientos a sus estudiantes. Tenemos planes educativos. En ella encontramos al POA, que es un plan operativo anual o plan general anual. Este es un documento que influye en todas las planificaciones de aula de un grado o sección para un año lectivo. El PEC o el PEIS, que es Proyecto Educativo del Centro o Proyecto Educativo Institucional. Es un instrumento que recoge una propuesta integral en lo que cada centro educativo plasma, lo que es y los ideales que pretende conseguir como misión, visión, identidad, metas, perfiles y proyectos. Actúan como un marco de referencia que orienten en los procesos de intervención para el desarrollo del currículo y de la propuesta para lograrlo. El PEC, que es Proyecto Curricular de Centro, es un documento que recoge todos los objetivos, los contenidos, los métodos y criterios de evaluación de cada etapa y cada área propuesto por la administración de una institución educativa. Principio. La planificación guarda preceptos o principios que deben estar presentes al momento de su diseño y desarrollo. Entre estos están que constituyen un instrumento escolar fundamental, mejora la vida escolar, otorga ciertos grados de autonomía e identidad a centros educativos, promueve la participación de los miembros de la comunidad entera, concentra su atención y acción en el logro de los objetivos planteados, reduce incertidumbre en el funcionamiento escolar, prevé posibles errores y dificultades en tal funcionamiento, distribuye y delega funciones técnicas, permite su innovación con flexibilidad, busca el mayor beneficio con el menor costo. Estos principios en general se deben centrar su mayor esfuerzo en la formación integral de sus educandos, que bien se refleja en la misión de cada institución. La planificación posee cualidades que permite identificar dentro del conjunto de procesos que acontece en cualquier organización o empresa. He aquí las características fundamentales de la planificación. Es participativa y sujeta a evaluación, pues que permite corregir los errores y las comisiones. Apoya a la aplicación del PEC y otros proyectos e instrumentos educativos. Es dinámica, pues no determina con el establecimiento de un plan, sino que supone un reajuste constante entre medios y fines. Es facilitadora, dando que se prepara un conjunto de decisiones que deben ser aprobadas y ejecutadas por los sectores implicados. Es integral o sistemática, ya que se relaciona con todo conjunto de una manera sistemática e independiente. Es práctica, porque se encamina básicamente a la acción. Es anticipadora, pues intenta prever y pronosticar el futuro para acomodar la acción. Que es instrumental, pues que es un medio dirigido al logro de objetivos. Etapas de la planificación. En ella hallamos la siguiente. Diagnóstico, que es un proceso que permite realizar un estudio previo y sistemático. El pronóstico, en cambio, establece los proyectos hacia el futuro de las variables estudiadas en el diagnóstico. En el análisis alternativo tenemos que permite, como punto 1 tenemos que la identificación de opciones, como segundo tenemos su comparación con las alternativas, tercero tenemos la selección del más apropiada y resolver las cualidades del problema planteado. Objetivos y metas, estos se establecen de acuerdo a lo que se quiere alcanzar. Programación de plan. Es un proceso que consiste en el ordenamiento de las actividades, los recursos necesarios para abordar. Ejecución. En esta etapa permite realizar la ejecución de las actividades previstas en una programación de plan operativo. Control y evaluación.
A la final, como todo proceso conlleva a un control de las actividades que se están realizando y una evaluación para medir los resultados obtenidos. Comenzamos con la unidad temática número 2, como es Introducción al currículo de los niveles de educación básica. 2.1. Introducción. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. Formas curriculares precedentes. En el resultado de aprendizaje tenemos caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. 2.2. Referente del ajuste curricular. Un currículo organizado por áreas. Características del ajuste curricular. El resultado de aprendizaje es analizar las características de los ajustes curriculares. 2.3. Elementos del currículo. Principio para el desarrollo del currículo. Orientaciones metodológicas. Resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje. Reconocer los elementos, los principios y orientaciones metodológicas del currículo. 2.4. Refuerzo académico y acción tutorial. Carga horaria. El resultado de aprendizaje. Comprender la importancia del refuerzo académico. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. La Constitución de la República del Ecuador en el 2008, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de todas las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Y en su artículo 343 reconoce que es el centro de los procesos educativos, es el sujeto que aprende. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal W, garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez. Por otro lado, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 9, señala que la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente en su sostenimiento y su modalidad. Y en el artículo 11 explica que el contenido del currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación. Estas tres bases se centran a que la educación es aquel proceso que facilita el aprendizaje y asimismo busca formar a una sociedad donde se aprendan habilidades, valores, creencias y hábitos. Reformas curriculares precedentes. Existen dos reformas curriculares. La primera reforma del currículo de la educación general básica, que tuvo lugar en el año 1996, que según el acuerdo ministerial número 611-9, esta propuesta proporcionaba un alineamiento curricular para el tratamiento de las prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. La segunda reforma del Bachillerato General Unificado, que tuvo presente en el año 2011 mediante el Acuerdo Ministerial 242-11, este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes una formación general acorde a su edad y vino a sustituir el conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para este nivel educativo. Estas dos reformas curriculares se centran en el actual ajuste curricular 2016, que busca brindar mejores herramientas para la atención a la diversidad, de acuerdo al artículo 10 de la LOEI. Las adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo a las especialidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función
de las particularidades del territorio en el que operan. Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tenga como base el currículo nacional. Su implementación se realiza con previas aprobaciones del Consejo Académico del Circuito y autoridades zonal correspondientes. 2.2. Referente del ajuste curricular. Los currículos para la educación general básica y el bachillerato general unificado que se presentan a continuación plantean un ajuste a partir del año 2010, 2011 y 2012 y 2013. Tanto docentes ecuatorianos como docentes internacionales realizaron una revisión al currículo de los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y currículo de los documentos, aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular, el cúmulo de la práctica exitosa de aula, el estudio comparativo de modelos curriculares de otros países vecinos. Un currículo organizado por áreas del conocimiento. El currículo está organizado por diferentes áreas, las cuales están diseñadas para que el estudiante desarrolle y mejore sus habilidades cognitivas y para que cumpla con lo propuesto por el perfil de salida que plantea la institución educativa, para lo cual se imparten diferentes asignaturas de acuerdo al nivel académico del estudiante. Educación general básica, como para el bachillerato general unificado, los estudiantes, para alcanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar el aprendizaje de las siguientes áreas del conocimiento, como es lengua y literatura, matemática, ciencias naturales, estudios sociales, lengua extranjera, educación física y educación cultural y artística. Como ya lo nombré anteriormente, se dividen por distintas áreas del conocimiento, pero la área de ciencias naturales para la asignatura de educación general básica sigue siendo ciencias naturales, pero en la asignatura para el bachillerato general unificado cambia por química, biología y física. Asimismo, con el área del conocimiento, ciencias sociales, que en la asignatura para la educación general básica es estudios sociales y para la asignatura del bachillerato general unificado cambia a lo que es historia, filosofía y educación para la ciudadanía. Características del ajuste curricular. En el documento curricular, cada área se estructura en sus niveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares que responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Esta organización del currículo permite mayor grado de flexibilidad y apertura curricular y responde al objetivo de la propuesta, de los intereses y necesidades de los estudiantes. A la vez, permite que ésta se adopten de mejor manera a sus diferentes ritmos de aprendizaje. Se abre así una posibilidad real de atender a la diversidad de las aulas, respondiendo a los requerimientos del marco legal. 2.3. Elementos del currículo. Están conformados por los siguientes elementos: el perfil de salida, los objetivos integradores de los subniveles que constituyen una secuencia hacia el logro del perfil de salida, y los objetivos generales de cada una de las áreas, los objetivos específicos de las áreas y asignaturas para cada subnivel, los contenidos que aquí expresan las destrezas con criterio de desempeño, las orientaciones metodológicas y los criterios e indicadores de evaluación. Principios para el desarrollo del currículo, las cuales se los nombraré a continuación. El diseño de las tareas motivadoras para los estudiantes
que partan de situaciones de problemas reales y se adapten a los diferentes ritmos de estilos de aprendizaje de cada estudiante, fortalezca la capacidad de aprender por sí mismo y promueva el trabajo en equipo, haciendo uso de los métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Tenemos el segundo, como es que resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo, tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como de los no formales. Es imprescindible tener en cuenta las necesidades de contextualizar los aprendizajes a través de las consideraciones de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano, como un instrumento para relacionar con la experiencia de los estudiantes con los aprendizajes escolares. Tenemos al siguiente, las diversas fuentes de la información y estudio presente en la sociedad del conocimiento y analizar sobre todo los temas y problemas que afectan a aquellas personas que están involucradas en el contexto educativo. Orientaciones metodológicas. Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes, que fortalezcan el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumno en el aula, que conlleva a la lectura y a la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. En el caso de la educación general básica, especialmente en estos primeros 3 subniveles, se integrarán en todas las áreas referentes a la vida cotidiana y al entorno intermedio de los estudiantes. El objetivo central es la práctica educativa, en el que los estudiantes alcancen el máximo desarrollo de su capacidad y no el de adquirir de forma aislada la destreza con criterio de desempeño propuesta en cada una de las áreas, ya que éstas son un elemento del currículo que sirven de instrumento para facilitar el aprendizaje. También tenemos que el aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. Los estudiantes deben ser capaces de poner en práctica un amplio repositorio de procesos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, reducir, inducir, decidir, explicar y crear, entre otros, evitando que las situaciones de aprendizaje se centra tan solo en el desarrollo de algunos de ellos. Se asegura el trabajo en equipo de los docentes con el objetivo de proporcionar un enfoque interdisciplinario para que se desarrolle el aprendizaje de la capacidad y la responsabilidad. También tenemos las programaciones didácticas de todas las áreas que incluirán las actividades y las tareas para el desarrollo de las competencias lectoras. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas en el desarrollo de las competencias lectoras. Además, la tecnología de la información y de la comunicación forma parte del uso habitual como un instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 2.4. Refuerzo académico y acción tutorial. Según el artículo 8 del Reglamento General de la LOEI, hace referencia al refuerzo académico como un conjunto de estrategias planificadas que complementan, socializan o enriquecen la acción educativa ordinaria que se concretan en la adaptación de una nueva serie de medidas de atención a la diversidad diseñadas por el docente y dirigido a aquellos alumnos que presentan en algún momento o a lo largo del año escolar bajo rendimiento académico, bajo proceso de aprendizaje o determinadas necesidades educativas que requieren de una atención más individualizada a fin de favorecer el logro de los contenidos de cada año.
Características del refuerzo académico. En esto nos basaremos algunas preguntas como ¿quién lo imparte? Los que lo imparten son los docentes del mismo grado o curso o especialistas como los psicólogos y otros docentes de la misma área de estudio de otros años. ¿Cuándo se le imparte? Se le puede realizar en la hora de clase, dentro de la jornada de trabajo. ¿Dónde se lo imparte? Dentro del aula u otro entorno pertinente que sea adecuado para el trabajo en pequeños grupos o de manera individual. ¿Qué influye el refuerzo académico? Influyen los elementos que se aplican de conformidad a los resultados de evaluación. Elementos. Tenemos al primer elemento como es la clase de refuerzo liderada por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseña la misma asignatura. Tenemos que determinar la asignatura y el número de estudiantes que requieren el refuerzo académico, elaborar el horario para el refuerzo académico, la asignatura y los nombres de los profesores que van a participar en ello. 3. Tutorías individuales con el psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas del estudiante. En esta tenemos que identificar a los estudiantes que requieran el refuerzo académico con aquel especialista. También tenemos que remiten al Departamento de Consejo Estudiantil el informe de los estudiantes que requieren ayuda a partir de un psicólogo o un especialista basado en las evaluaciones diagnósticas. También tenemos la coordinación permanente entre el docente y los especialistas del Departamento de Consejo Estudiantil. ¿Cómo se evaluará el refuerzo académico? El artículo 208 del reglamento de la LOEI señala claramente que el docente deberá de revisar el trabajo del estudiante realizó durante el refuerzo académico y ofrecer una retroalimentación profunda, detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, otros trabajos deberán ser calificados y promediados con las notas obtenidas de los demás trabajos académicos. Y nuestra dramatización es como si nos creyéramos tigres. Ojo. Y vamos a formar varias palabras. Miren, les presento lo que se echa para condimentar la comida. Ajo. Vamos a escribir la palabra ajo. Y tenemos sonido inicial A. Sonido inicial A. Y vamos con jo. Ajo. Bien. Repitamos. Ajo. Bien. Entonces, recordar siempre la dramatización. Ajo. Vamos a formar otra palabra que la tienen los autos, las bicicletas. Se llama... Asimismo, también tenemos a la carga horaria, que es el total de horas de las asignaturas o encargadas para el desarrollo de un curso, una asignatura o de los centros educativos. Influyen las horas de las aulas, las prácticas y todas las actividades curriculares o extracurriculares. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la educación general básica será de 35 horas pedagógicas. En el bachillerato general unificado, este horario completará las 40 horas pedagógicas. La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, tal y como se estipula en el artículo 149 del reglamento de la LOEI. Ahí está.